En este problema me piden calcular el flujo másico de agua fría ubicado en el estado 2 de esta cámara mezcladora, y se tienen como datos en la entrada 1 el flujo másico de 0,5 kg por segundo, la temperatura de 80 grados centígrados. En la entrada 2 la temperatura del agua fría a 20 grados centígrados y en la salida la temperatura de la mezcla de 42 grados centígrados. Además, la presión en las entradas y salida es de 250 kPa. Para el cálculo del flujo másico en la entrada 2 se empleará la ecuación de la primera ley de la termodinámica. Para ello se debe hallar las propiedades en las entradas y salida. Para el desarrollo de este problema se utilizará las tablas de propiedades del agua saturada, cuyo link de descarga lo pueden encontrar en la descripción. También les dejo el link del video sobre la demostración de la ecuación de la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Como primer paso para encontrar la solución, se debe obtener las propiedades en las entradas y la salida. La presión en todos los estados es 250 kPa y se ubica en la gráfica de presión versus volumen específico. Además, en la tabla de agua saturada, la temperatura de saturación será 127,41 grados centígrados. Como en la entrada 1 la temperatura es de 80 grados centígrados, es decir, menor a la temperatura de saturación, por tanto se asume que el agua se encuentra en líquido comprimido. La temperatura en la entrada 2 es 20 grados centígrados, por lo que también se asume que el agua se encuentra en líquido comprimido. Por último, el agua en la salida de la mezcla también se encuentra en líquido comprimido por tener la temperatura de 42 grados centígrados. En la gráfica de temperatura versus volumen específico se ubican los tres estados de líquidos comprimidos, con sus correspondientes temperaturas, pero a la misma presión, y se observa que la ubicación del estado 1 está muy cerca de la línea de líquido saturado. Esto quiere decir que las propiedades serán similares en los dos estados. Por lo tanto, las propiedades del líquido comprimido a una temperatura y presión en específico serán similares a las propiedades del líquido saturado a la misma temperatura. Por ejemplo, la entalpía específica del líquido comprimido a 80 grados centígrados y a la presión de 250 kPa es semejante a la entalpía específica del líquido saturado a 80 grados centígrados. Esto solo ocurre cuando la temperatura es igual y se demuestra en la gráfica de temperatura versus volumen específico. En esta gráfica no se puede notar porque no está a una escala considerable. Pero sabiendo esto, se asume que las propiedades de la entrada 2 es similar a las propiedades del líquido saturado a la misma temperatura, e igual ocurre en la salida o estado 3. He encontrado un video que explica esto más a detalle. El link se los dejo en la descripción del video. Ahora se ubican en las tablas los valores de las entalpías específicas. Entonces, la entalpía en la entrada 1 del líquido comprimido a 80 grados centígrados y 250 kPa es similar a la entalpía del líquido saturado a 80 grados centígrados. La entalpía en la entrada 2 del líquido comprimido a 20 grados centígrados y 250 kPa es similar a la entalpía del líquido saturado a 20 grados centígrados. Y la entalpía en la salida 3 del líquido comprimido a 42 grados centígrados y 250 kPa es similar a la entalpía del líquido saturado a 42 grados centígrados. Pero al no encontrarse en la tabla la temperatura de 42 grados centígrados, se tuvo que interpolar. Según la gráfica de la mezcladora y considerando que no hay pérdidas de flujo másico, la suma de flujos en la entrada será igual al flujo másico en la salida. Se tiene la ecuación de la primera ley de la termodinámica para varias entradas y salidas. Se considera que no existe una variación de energía cinética y energía potencial. También la tasa de trabajo de eje y el flujo de calor son nulos. Con estas restricciones se simplifica la ecuación de la primera ley y se reemplaza el flujo másico 3 como la suma de los flujos 1 y 2, para luego reordenar la ecuación y poder despejar el flujo másico de la entrada 2. Por último, se reemplaza los valores de las entalpías y el flujo másico en 1, para así obtener el flujo másico en la entrada 2, que es 0,86 kg por segundo. Eso es todo. Gracias.